Gracias por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Hoy estamos con historiadora, curadora y escritora. Claudia investiga los signos vitales como forma de pensar el arte, el cuerpo y su relación con la ciencia, la naturaleza y la tecnología, abordando los signos vitales desde una perspectiva física, emocional, ambiental y geopolítica. Es autora de Heartbeat Art, publicado por MIT Press, y ha colaborado en revistas como Art Forum, Leonardo e Influx Criticism. Ha curado exposiciones en América, Europa, Asia y Oceanía, y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Soma por invitarme aquí al miércoles de Soma. Y a todos ustedes por estar aquí en esta tarde lluviosa. Buenas noches, lluviosa. Les cuento, bueno, como les digo, soy curadora, historiadora, escritora. Tengo un doctorado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de New South Wales, en Australia, estudié en Sydney. Anteriormente estudié una maestría en New Art Histories en Austria. Y antes estudié una licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, mi formación es completamente histórica. He escrito para muchas revistas, es lo que básicamente lo que más hago es escribir. He curado muchas exposiciones también en espacios en América, en Asia, en Europa, en Oceanía. De 2011 a 2013 fui directora de una galería en Nueva Zelanda y bueno, ahí he hecho varias residencias en diversos lugares. Hoy les voy a platicar un poquito de por qué he estado interesada desde hace más de una década en los signos vitales. He estado realizando diversas exposiciones de textos y me interesan los signos vitales, aquello que pulsa, que señala, que da vida y que tiene un impacto en nuestro día a día. Me interesan los latidos del corazón y la respiración y la circulación como condiciones productoras de energía, como fenómenos fisiológicos integrales del metabolismo. El metabolismo entendido como toda una serie de reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo, en específico dentro de las células del cuerpo, y que son necesarios para generar energía y así mantener la vida. Pero sobre todas las cosas me interesan los signos vitales como una forma de pensar el arte y nuestra relación con nuestro cuerpo y con la ciencia, la naturaleza y la tecnología, pero sobre todo como fenómenos cargados con múltiples connotaciones simbólicas, emocionales, ambientales y geopolíticas. Porque los latidos del corazón y la respiración son la base de nuestra existencia. Ustedes están aquí porque están respirando, su corazón late, obviamente, pero a pesar de que los podemos ver de una manera bastante romántica, como la idealización de la vida, tiene muchas connotaciones políticas y que les voy a contar poco a poco sobre estas diversas connotaciones. Entonces, mi interés en los signos vitales me he manifestado en exposiciones, en varios escritos y principalmente en mi recientemente publicado libro Heartbeat Art. Está publicado por el MIT Press, una de mis editoriales, tengo la suerte de que es una de mis editoriales favoritas. Es una editorial académica, pero que hace también muchos libros de arte y está especializada en textos sobre arte, ciencia y tecnología. Les voy a contar sobre mis proyectos. Voy a empezar con las curadurías que he hecho. Una de las primeras exposiciones que organicé sobre signos vitales fue en 2013 en Nueva Zelanda, donde fui directora de una galería por 3 años. Resonancia fue una instalación espacial multicanal creada por la artista neozelandesa Rose James. La obra consistió en una serie de 6 placas de metal que detectaban a los visitantes, que estaban equipados con micrófonos de contacto conectados a sensores que detectaban a los visitantes que entraban a la galería. Como pueden ver en esta foto, estas placas de metal estaban colgadas en diversos
espacio y la gente, la galería estaba en un primer piso, entonces cuando subía la gente se prendían los sensores, y ya cuando subían había un poco de sonido, y ya cuando te acercabas a estas placas sentías la vibración de los latidos del corazón y de la respiración. Esta pieza ahoga los latidos del corazón como un elemento corporal, espacial y vibratorio, pero también como un símbolo de vida que se puede expandir fuera del cuerpo. Esto es algo muy importante porque gracias a estas tecnologías como los micrófonos, los speakers, y sobre todo los sensores, y pues ahora algo que era íntimo, que por muchos años fue objeto de especulación científica, que no sabían qué era, ¿no? Había teorías de que el latido del corazón era un espíritu, ¿no? O sea, había mucho, la ciencia fue cambiando la manera en la que percibíamos los latidos del corazón y la respiración de muy, muy distintas maneras. Bueno, ya cuando surge esta conexión con lo tecnológico, vienen otro tipo de observaciones, ¿no? Pero voy a hablar de eso un poquito más adelante. Otro proyecto, otra manera que también me ha interesado encontrar, abordar los latidos del corazón, del pulso, la respiración, es por medio de asociaciones con fenómenos naturales y ambientales. He hecho varios proyectos en el mar, sobre las mareas y los flujos de los ríos. Los primeros proyectos que hice también fueron en Nueva Zelanda en 2013, he hecho muchos proyectos en el mar, he hecho otro también en Mérida, Yucatán, con una artista mexicana. Pero bueno, me interesa la marea porque puede considerarse como el pulso de la tierra, ya que representa el ascenso y descenso rítmicos del nivel del agua, que puede ser como el sístole y el diástole del corazón, este ritmo que se contrae y se expande. Y bueno, estos movimientos de la marea son impulsados por las fuerzas gravitacionales del sol, la luna y la rotación de la tierra. Este es un proyecto las fotos que están ahí, es un proyecto que hice en Taipei. Y bueno, esta cuestión de los pulsos también aplica como a los flujos de los ríos, básicamente porque se conecta con el pulso, se conecta con la circulación, ¿no? Entonces los flujos de los ríos son un sistema circulatorio al final que transporta fluidos vitales a través de un sistema de canales también. Este proyecto lo hice en Taipei, en Taiwán. Es un proyecto que se llama Flujos Transitorios, el cual estudiaba el río Xindian a través de una cartografía emocional colectiva. Invitamos a los transeúntes de Treasure Hill, que es un espacio cultural en Taiwán, a que hicieran una cartografía emocional de su relación y memorias de este río. Participaron, como pueden ver ahí, hicimos como, este espacio es un espacio abandonado en este lugar. Entonces lo que hicimos fue hacer como una especie de templo, poner también, no sé si han visto otras fotos en Asia de espacios que tienen como que muchos, también como tarjetitas de memorias y demás. Entonces pusimos todos los pensamientos y había un mapa donde la gente conectaba las ideas, las emociones y los recuerdos con este mapa, ¿no? Entonces este mapa hace una relación emocional e histórica del presente y del pasado, y más que nada del presente al pasado, tal como se escribe la historia, ¿no? Si bien los latidos del corazón y la respiración son un símbolo de vida que nos conecta con lo natural, con el cosmos, y que también puede verse en distintos fenómenos naturales, como una proyección del propio corazón hacia de los propios fenómenos vitales, hacia fenómenos naturales. Bueno, algo que a mí me interesa muchísimo es entender a los signos vitales en sus connotaciones políticas. ¿Por qué? Porque al ser capturados por objetos tecnológicos, los latidos del corazón específicamente, acaban teniendo connotaciones informáticas y de vigilancia cuando son utilizados como biométricos. ¿Saben qué es la biometría?
Entonces, la biometría es la utilización de análisis de datos biológicos, como son los latidos del corazón, los rasgos faciales, las huellas dactilares, con funciones, con fines de clasificación, comercialización y vigilancia. Entonces, en este proyecto se llamó el Surveillance Awareness Bureau. Fue una oficina temporal dedicada a alertar sobre sistemas de vigilancia. Lo realicé en Wellington, Nueva Zelanda. Estaba ubicado en un espacio vacante, en un lugar comercial que estaba vacío, y estaba dentro del CBD, que es el Central Business District. Entonces ahí había pues, embajadas, oficinas de gobierno. Entonces pues no era una oficina, como que no, para ellos como que el logo era como que muy raro, porque la gente entraba y decía, ¿qué es esto? Y nos decían, pero no es una galería, pero ¿por qué dice que es una oficina? Entonces empezaban a encontrar que pues, había todas estas piezas de varios artistas, había piezas de Zach Glass, de Rafael Lozano Heller, de artistas como Henry McGregor, que es un artista neozelandés, que es Maori, que hizo esas cámaras de vigilancia. En esa época había muchas tensiones con los maoris, porque la corona y el gobierno neozelandés está inventándoles, porque pues, son una comunidad indígena que tiene ciertos desencuentros obviamente con el gobierno. Entonces había sucedido una situación en la cual les habían inventado que eran terroristas, ¿no? Así como les gusta inventar que eran terroristas. Entonces, bueno, él hizo estas cámaras de vigilancia refiriendo a eso, y había una pieza específica sobre la biometría, que es de Zach Glass, que hablaba sobre cómo la biometría es utilizada por gobiernos para clasificar, discriminar y aplicarlo como una herramienta biopolítica, ¿no? De quién tiene acceso a quién es excluido de los beneficios, y también quién es perseguido, ¿no? Esta es una exposición que presenté en la Cité International des Arts en París. Esta exposición fue exhibida un año antes de la pandemia, casi como profética, breakout. Y fue una exposición presentada en París, que mostró el trabajo de 3 artistas internacionales que utilizan los signos vitales como connotaciones políticas. Por ejemplo, al fondo, si pueden ver ahí en esa imagen, bueno, esa no se ve completamente la instalación, pero era una instalación de 3 canales realizada por el artista Juan Fabuel, un artista español radicado en Suiza. Y bueno, lo que hizo Juan es que tomó los discursos de políticos, en específico de Margaret Thatcher, otro de Netanyahu, y dejó solo el sonido de sus respiraciones. Entonces, solo se oye a lo largo del video, ¿no? Estos sonidos se acompañan de vistas al cielo grabadas en los mismos lugares donde se pronunciaban los discursos, o sea, donde hizo el discurso Netanyahu, o donde hizo el discurso Margaret Thatcher, o hay uno de Reagan también. Y entonces el artista se puso una cámara y se ajustó, y entonces puedes escuchar todos estos latidos, puedes escuchar todas estas respiraciones, pero también se mueve la cámara acorde con el latido del corazón. Y bueno, lo que trata de hacer con esta pieza que se llama Hold My Breath, Juan Fabuel, es reflexionar sobre la retórica vacía de los políticos neoliberales, por eso le corta todos los discursos y deja nada más los alientos, y haciendo una referencia a que su legado es simplemente asfixiante. Otra artista, es la que está ahí, que se llama, esta pieza es de una artista también de Suiza, llamada Stephanie Nobel. Y bueno, ella trabaja mucho con performance, es un performance que documenta a una serie de invitó a hacer algunas bailarinas. Y entonces el performance empieza, en este video tú empiezas a ver cómo estas bailarinas empiezan a respirar normal, pero poco a poco se empiezan como que su respiración empieza como que a asfixiarse. Y
bueno, al final empiezan a tener mucha dificultad para respirar, e intercalado con estas imágenes editó el video. Este fue un performance que hizo en vivo, pero esta es la documentación, e intercalado con estas imágenes, estas danzas asfixiantes, lo que hizo fue poner imágenes de fábricas con maderas, ¿no? Entonces, lo que trata de hablar Stephanie es sobre la consecuencia del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado y su nefasta influencia en el medio ambiente. Otra exposición que hice más recientemente se llama Sistemas de Circulación, que hice en Montreal. Y bueno, algo que me interesa mucho también son los flujos, de cómo fluye la energía, no solo corporal, pero también cómo fluye en términos materiales y financieros, ¿no? Entonces invité a 5 artistas que exploran los flujos de energía, materiales y financieros en un sistema económico que tiende a la explotación y mercantilización de los animales humanos y no humanos y de la tierra. En esta exposición presenté un video de Julieta Aramo, que tal vez lo vieron ustedes con una nota, tuve una exposición ahí recientemente. Y bueno, en este video, Stealing One's Own Corpse, ella habla sobre extractivismos de energía, sobre el consumo de energía y cómo hace una escena como apocalíptica, en la cual, debido a toda esta degradación de la tierra y de los consumos extractivos, pues viene un caos que acaba exterminando a la humanidad, ¿no? El artista iraní, Sana Sorabi, es un artista muy interesante, hace muchas cosas en cine, y ella trabaja mucho cuestiones sobre el colonialismo energético en Irán. No sé si en Irán hubo un colonialismo británico por la cuestión del petróleo. Entonces, en este video, Sana Sorabi, en el que presenté, explora narrativas sobre el Golfo Pérsico, sobre la guerra del Golfo Pérsico y el papel de la circulación del petróleo en las luchas geopolíticas en el sur global. Paralelo a mis proyectos curatoriales, y prácticamente desde que salí de la licenciatura hace ya algunos años, me he dedicado a la escritura de arte. He escrito más de 100 textos en catálogos y revistas nacionales e internacionales. Por supuesto, unos son mejores que otros. No creo que todos son buenos, los primeros no estaban tan bien. Pero bueno, todos me ayudaron, por supuesto, esta acumulación de textos a mejorar un oficio, ¿no? Que solo se puede con la práctica. Y sentándose y enfrentando un papel blanco, ¿no? un vacío, es la única manera de volverse un escritor. Varios de estos ensayos, artículos y reseñas se han enfocado en los siglos vitales. Ahora voy a platicarles de estos textos que me abrieron el camino a estudiar los latidos del corazón, el pulso y la respiración de una manera más profunda. Uno de los primeros textos que escribí sobre los latidos del corazón fue sobre la obra de Rafael Lozano Henry. Rafael Lozano Henry es un artista que ha realizado más de 10 instalaciones con latidos del corazón, con biométricos específicamente. Las piezas de Lozano Henry son muy interesantes porque usan la misma interfase, ¿no? Pero cambian de contexto, de forma, entonces eso es algo muy interesante en la obra de este artista. Y aunque pareciera que son la misma, porque muchos podrán decir que es lo mismo, no, las producciones son completamente distintas, ¿no? Hay algunas que tienen que ver más con una cuestión más de la luz como vida, otras que tienen que ver más con, hay una que se llama Spirex, que tiene que ver más con los biométricos, con los sistemas de vigilancia, que tienen que ver con puedes ver ahí como la biometría, el gráfico del pulso, puedes ver las huellas dactilares. Entonces, bueno, este es uno de los primeros textos que escribí
Y en realidad es que siempre he estado interesada en los signos vitales desde hace mucho. Y bueno, Rafael Usano-Geber era un artista que ha trabajado mucho eso, y cuando yo empecé a hacer mi maestría no había nada escrito sobre sus trabajos sobre el pulso, entonces yo hice una tesis sobre ese proyecto, esos proyectos, un análisis. Y bueno, fue a partir de ahí que encontré que había una serie de, todo un universo, ¿no?, que se tradujo después en este libro. Pero fue una intuición, yo siempre sabía que como que siempre, no sé si a ustedes les pasa, y quizás les pase en un momento, de que hay un tema que está ahí siempre latente. Por muchos años estuvo latente, y yo decía, voy a escribir un libro, escribía el texto y aquí, encontraba más información, y yo decía, no, es que está aquí, hay un universo que nadie ha explorado. Bueno, pues a partir de esa tesis también hice un capítulo que la verdad es que me gustó muchísimo, y dije, wow, ese capítulo conectaba el siglo XIX, las tecnologías del siglo XIX, y hacía un estudio sobre cómo estas tecnologías desde el principio, porque el arte y la ciencia siempre estuvieron ligados, desde tiempos remotos el arte y la ciencia era casi lo mismo, Es cuando surge la medicina moderna que empezamos a separar la ciencia y la medicina. Pero bueno, encuentro hago este artículo y digo, wow, está padrísimo. Y decido, aquí hay un universo que hay que explorar más profundamente, porque una tesis de maestría es una tesis, pues sí, sencilla, ¿no? O sea, es difícil, pero bueno, no es una tesis de doctorado, ¿no? Entonces dije, voy a mandar este artículo a un journal del MIT. Yo había estudiado mi tesis de maestría, les cuento, mi maestría la hice en Media Art Histories, que para mí fue un cambio radical, porque yo venía de historia, estudié historia en la UNAM en los 90s. Ustedes están bendecidos, hijos, porque no, cuando yo iba ahí, pues no, nadie hablaba de lo máximo que nos hablaban, y yo ya algo he escuchado esto, si viene alguien de mi generación. Pero lo máximo que yo vi en la licenciatura eran los surrealistas en México. O sea, era lo más moderno. O sea, la vida era de autodidacta. O sea, si tú querías dedicarte al arte contemporáneo, pues búscale en internet, como que empezaba en internet, los intercambios. Pero básicamente era un proceso autodidáctico. Entonces, yo me voy a hacer una maestría a Austria y encuentro un universo completamente distinto. Yo estaba entre irme a hacer una maestría, me habían dado una beca en gestión cultural en España, y me habían dado la de Media Art Histories en Austria. Y de repente yo, pues, ¿cuál acepto? Y de repente un amigo que tenía más experiencia, un colega, me dijo, no, vete a la otra. O sea, lo otro, gestión cultural, ¿qué es eso? O sea, eso cualquiera lo parece práctico, lo otro suena más interesante. Entonces me fui. Y la verdad es que me cambió completamente la perspectiva de la vida, porque en esos momentos eran los años, al principio de los 2000, y aquí la verdad es que no se hablaba de arte y ciencia de esta manera. O sea, no había. La producción de arte y tecnología aquí en México empieza casi hace un poco. O sea, cuando yo me voy allá me doy cuenta de que pues, están todos estos artistas que hacen cosas con tecnología, que había muchísima historia de medios, arqueológica, y tuvo unos maestros increíbles, la verdad, como Douglas Kahn, Lev Manovic, Jussi Parika. Y bueno, ahí abrí un universo que no conocía. Entonces de ahí surge este artículo, después de haber estudiado esta maestría, de haber entendido cómo se hacían genealogías que podían abrir lecturas que no se habían hecho antes, ¿no? Entonces mando este artículo al MIT y me lo aceptan. Entonces digo, entonces hay que seguir el camino, es una luz verde, ¿no? Entonces decidí posteriormente hacer un doctorado. Y bueno, es el resultado del libro, pero he seguido escribiendo sobre este tema en muchísimos medios. Este es el más reciente ensayo que se publicó hace 2 semanas en una revista que se llama Paz en Montreal. Y
Y bueno, este ensayo es sobre los signos vitales estudiados desde una perspectiva política también. Y me interesa, es un estudio sobre la asfixia, artistas que han trabajado sobre la asfixia y que tienen que ver con connotaciones, cómo la asfixia se vuelve una cosa social que tiene que ver con lo racial, con cuestiones de género, con el patriarcado que asfixia a las mujeres, y bueno, también con cuestiones que tienen que ver con tortura y con problemas de salud mental. Y bueno, les cuento un poco de mis proyectos actuales. Bueno, actualmente pues, acabo de publicar hace 3 semanas este libro. Todos esos ensayos y exposiciones que les he mostrado pues han sido como formas de pensar en los signos vitales y me llevaron a culminar este libro, ¿no? Y el libro está disponible en su versión impresa, en ebook y actualmente en Open Access. El libro fue seleccionado entre varios libros para ser de libre acceso, o sea que lo pueden leer online. Gracias al apoyo de la Arcadia Found, no todos los libros del MIT son publicados Open Access, es una selección de libros que encuentran que tiene que puede ser de interés y de divulgación histórica importante. Entonces este libro ya está accesible en Open Access y es más bonito leerlo el libro propiamente. Pero bueno, si les interesa lo pueden leer ahí. Y bueno, es un libro que me llevó más de una década hacerlo, ¿no? Como pueden ver, he pensado, ha pasado por muchas fases. Todos los libros que se publican de historia es algo que lleva mucho tiempo. O sea, yo ni me daba cuenta cuando leía los libros que veía y yo decía, wow. No, bueno, es un trabajo de muchos años. Requiere revisiones, o sea, están blindados, o sea, hay peer review, no sé si saben qué es peer review, pero o sea, hay gente otros tienes que cuando fichas tu libro, otros académicos tienen que leerlo y te van a decir si lo aprueban o no lo aprueban, y te dan sugerencias o te lo rechazan. Afortunadamente fue aprobado. Y para mí es un gran logro, porque soy la primera escritora de Latinoamérica en escribir un libro de autoría completa para la serie Leonardo, del MIT Press, que es una serie dedicada a estudios innovadores que entrelazan el arte, la ciencia y la tecnología. Es muy difícil publicar ahí, la verdad es una de las editoriales más prestigiosas del mundo y de más rigurosas en el medio académico e histórico. Y son como siempre parteaguas para hacer trends en el arte, ¿no? Y también para discursos históricos y teóricos en el arte. Entonces, el libro abarca desde antiguas imágenes médicas y representaciones sonoras de los latidos del corazón y el pulso hasta obras de arte contemporáneas creadas por artistas de México, Brasil, Canadá, Japón, Perú, Francia, Alemania y otros muchos, ¿no? El libro apenas salió hace unas cuantas semanas y bueno, ya salió una review, lo cual es muy extraordinario porque no siempre acaban escribiendo reviews de libros. Y bueno, ahí dice claramente que es un libro accesible, que te puedes enganchar. Y bueno, es un libro que para mí esto del lenguaje accesible siempre fue súper importante. Porque pues, si vas hablando del corazón, ni modo que hables así con cosas teóricas, ¿no? O sea, siempre, aunque los libros normalmente del MIT son libros bastante eruditos, académicos, a veces impenetrables, pues yo siempre quise escribir un libro que fuera accesible. Entonces es un libro que se puede leer muy fácilmente, es un libro que puede gustarle a alguien que sea un entusiasta del arte, no especializado, pero también está escrito con la información necesaria como para que alguien que es un teórico, académico, artista que sabe de arte, lo pueda encontrar también interesante, ¿no? A lo largo del libro muestro cómo el latido del corazón ha sido un catalizador de complejos entrelazamientos entre el arte, la tecnología, la corporeidad y la ontología, y conecta el corazón con la medicina, el cosmos, la tecnociencia, lo emocional y lo biopolítico. La conexión con el cosmos, digo, no voy a ahondar en eso porque ya lo podrían leer, pero bueno, hay muchas piezas que conectan, por ejemplo, de Paulino Oliveros, que conecta la cuestión de lo emocional y de lo
ambiental y del cosmos y los latidos del corazón. El libro está dividido en 7 capítulos. La primera parte rastrea las diferentes maneras en las que se ha medido el pulso, su descubrir en la historia y cómo las tecnologías cardíacas creadas por científicos del siglo XIX tuvieron un impacto en las artes del siglo XX. Y bueno, los siguientes capítulos están enfocados en arte de 1960 hasta el 2000, ¿no? 2011, por ahí me quedo. Los capítulos se dividen en espacio, electricidad, tiempo, trasplantes, vigilancia y regeneraciones, y cada una de estas secciones están relacionadas con características o capacidades de los latidos del corazón. Por ejemplo, el espacio lo abordo como una señal que ocurre en los latidos del corazón, que ocurre en un espacio específico, o sea, en las cavidades del corazón, pero que se puede expandir más allá de los límites corpóreos, incluso terrestres, ¿no? Porque si se piensan un poco, o sea, los latidos del corazón de los astronautas, hay registros de Laika, aquí hablo de Laika, hay registros cuando fueron Neil Armstrong a la Luna, hay registros de sus latidos del corazón. Entonces, todos estos registros, el corazón se vuelve un elemento en el cual estás en la Tierra, pero se expande a otros territorios inimaginados, ¿no? También hablo sobre la electricidad, porque, bueno, obviamente el corazón es una señal eléctrica, ¿no? Es la energía electromagnética. Y bueno, también la vigilancia, pues porque está asociado a la identidad de una persona. Y el último capítulo, regeneraciones, habla de cómo el órgano, el corazón es un órgano que tiene plasticidad, entonces se puede regenerar. Pero también, no solo físicamente, sino también cuando uno tiene pues, problemas emocionales, con el novio, se divorcia, es víctima de guerra, traumas. O sea, el corazón se regenera también a través de terapia, de hablar. El corazón tiene la facultad de regenerarse de alguna manera. Entonces, esa es la última parte del libro. La parte, cada sección tiene diferentes artistas que podrían estar en una sección o en otra, porque como el latido del corazón se expande a todo el cuerpo, pues también podrían estar en una o en otra, pero específicamente estas son las secciones que me resultaron más interesantes para colocar a ciertos artistas. La selección de los artistas, esto es algo muy interesante porque también uno pregunta, bueno, ¿cómo selecciona un curador a un artista, ¿no? Para una obra? ¿O cómo selecciona un curador o un historiador a qué artistas va a poner en un libro, ¿no? Bueno, básicamente yo busqué artistas que realmente hayan aportado algo importante a la historia del arte, que sus obras hayan abierto una nueva lectura, y obviamente artistas que hubieran utilizado constantemente o de maneras bastante innovadoras los signos vitales. Entonces, Heartbeat Art rastrea la fascinación histórica sobre el pulso, los latidos del corazón, así como de diferentes percepciones de medición a lo largo del tiempo. El libro abarca desde caracterizaciones del pulso en la medicina india, china, persa, egipcia y griega. Hago toda esta genealogía porque obviamente la medicina griega fue la que abrió mucho la percepción de los latidos y de cómo funcionaba el sistema circulatorio, pero la medicina griega viene de la medicina egipcia, o sea, no hubiera existido la medicina griega sin el antecedente egipcio, ¿no? Entonces hay que hacer, me gusta ver la medicina no como una cuestión que se hace simplemente de una cuestión occidental, sino que la medicina es una aportación universal humana y cada sistema médico ha aportado algo a la historia del conocimiento de nuestra corporalidad. En estas dos imágenes, bueno, como podrán ver, está del lado izquierdo es una imagen de Blood Sickness y del lado derecho es una imagen de auscultación. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver pues, cómo se trataba desde hace muchos años el pulso. Antes de que existieran instrumentos, la manera en la que se
conectaba uno o medía el pulso de alguien era por medio del tacto. Pero después surgió la auscultación, muchas veces se practicaba la auscultación, y esta imagen del lado derecho les muestra por qué pues, les resultaba complicado, porque a los doctores el problema es que el cuerpo femenino jugó un papel importantísimo en el desarrollo de las tecnologías médicas. ¿Y por qué? Pues porque el cuerpo femenino era sexualizado, o sea, no era un objeto, siempre ha sido un objeto sexualizado, no es un objeto neutral. Entonces, varias de las tecnologías médicas surgieron para generar distancia con el cuerpo femenino. Esto es algo que rastreo mucho en mi libro, de cómo el cuerpo femenino, cómo hay cuestiones de género en la tecnociencia, ¿no? Entonces hay mucha información sobre cómo el cuerpo femenino había que generar distancia. De hecho, el estetoscopio se inventa, Laennec, el fisiólogo francés, lo inventa porque no quería acercarse a una señora gorda. Entonces, en su libro dice que la señora estaba gorda y que medio que olía mal, entonces como que se le ocurrió cómo no me acerco, porque o sea, acuérdense que esto es el siglo XIX, o sea, todavía es el inicio de la revolución industrial. Europa ahorita está bien, pues en el siglo XIX, antes de la revolución industrial, pues era un lugar no muy agradable, ¿no? Entonces había muchas enfermedades y había que poner distancia entre los cuerpos, entonces Laennec inventa una trompetita, y bueno, no les voy a contar toda la historia, miren el libro, pero inventa una trompeta para poder escuchar. Y bueno, ese fue el inicio de cómo la instrumentalización empezó a generar, en lugar de, antes había este contacto, lo que surge con los instrumentos es una cultura de la distancia. Entonces tú ya, si antes ibas tú al doctor, antes de que existieran los instrumentos, el diagnóstico, la epistemología, era a través, el diagnóstico era a través de lo verbal. La gente le decía, no, pues me duele aquí, me duele acá. Y ahora pues no, ya no es así, ahora que surgieron en el momento en el que surgen los instrumentos, hay una cuestión que es el silencio, porque obviamente tú tienes que quedarte callado para que escuche tu latido del corazón, que cuando se pone el estetoscopio. Surge la manera de diagnosticar es a través de una cultura del silencio, la distancia, el sonido y los gráficos, porque el electrocardiograma cambia la cultura de cómo se lee el latido del corazón, pasa de algo acústico a algo visual. Y bueno, uno de los objetivos del libro es trazar las diversas utilizaciones estéticas de los latidos, en particular como los avances tecnocientíficos como el estetoscopio o el electrocardiograma permitieron expandir los latidos del corazón al exterior, y cómo los artistas utilizaron el lenguaje de las tecnologías creadas para generar distancia en algo conectivo, expansivo y sensorial. Entonces, mientras que estos instrumentos de la ciencia eran para generar una distancia, los artistas, en manos de los artistas, los electrocardiogramas, los estetoscopios se vuelven elementos conectivos. Entonces hay un revertimiento epistemológico y de aproximación a la ontología de estos objetos. Y bueno, el libro implicó mucho trabajo de archivo, consulté decenas de libros, de historia del arte del siglo XIX, libros de filosofía, mucha literatura médica, obviamente. Y tuve la oportunidad de entrevistar e intercambiar correos con muchos y varios artistas. Muchos de ellos ya fallecieron. Ahora que ya salió el libro, pues no lo van a poder ver, como Jean Dupuy, que es un excelente artista francés. Teresa Burba, la artista peruana, también falleció, la pude entrevistar antes de que falleciera en 2021, la entrevisté. Brian O'Doherty, no sé si conocen a este artista, es muy bueno, escribió un libro que se llama The White Cube, importantísimo,
¿no? La historia del arte contemporáneo, un estudio sobre el cubo blanco. Y bueno, también falleció el artista Diana Domínguez, que es una excelente artista, poco conocida en México, la verdad, pero es una pionera del arte digital en Brasil y Latinoamérica. Y bueno, como les mencioné, es un estudio genealógico que conecta el pasado al presente, en algunos casos une tradiciones occidentales y no occidentales, como en el caso del artista Yoko Ono o Sasaki, que son artistas japoneses y cuyo interés en el pulso es parte de la tradición asiática de medir el pulso que surge desde el siglo IV, es de las más antiguas. Y otra manera también de unir lo occidental y lo no occidental está en el trabajo de esta artista brasileña, Diana Domínguez, que les digo que es una gran pionera del arte de Brasil y Latinoamérica. Recientemente falleció hace 3 semanas y ella se fue a vivir un tiempo con los Guipuro del Amazonas, y esa estancia que ella hizo ahí cambió su perspectiva de hacer el arte, y entonces empezó a unir, ella estudió ingeniería y empezó a hacer piezas que unían elementos chamánicos con tecnologías digitales, entonces unía también imágenes médicas con sonidos también chamánicos. Y bueno, ella hacía una serie de piezas que hacía referencia a hacer electrotrances, concebía a las piezas de arte que ella hacía con realidad virtual, instalaciones, como una manera de generar en los espectadores o participantes trances chamánicos con imágenes y con sonidos. Es muy interesante esta artista. También era teórica, hacía teorías de cómo el biofeedback tecnológico era como una serpiente haciendo un ouroboros. Hace referencias muy interesantes, tanto como de lo natural como con lo artificial. Y bueno, el libro también incluye este proyecto, culmina con, hay muchos artistas, están Gonzalo Gémez, Yoko Ono, ya les dije, Julieta Aranda, Heinz Mack, que es de un grupo que se llamaba Zero, que fue muy importante, un grupo alemán, del cual no sé si conocen a Soto, que es un artista venezolano que era parte de Zero. Y bueno, hay artistas de muchos lugares, y el libro culmina con el archivo de corazones de Christian Boltanski. No sé si conocen a este artista, es francés de origen ucraniano. Y bueno, hizo una colección de latidos del corazón que empezó en 2005, empezó a hacer una serie de... empezó él registrando su propio latido y después presentó esta pieza en la Galería Marian Goodman, y a partir de ahí él decidió hacer un archivo recolectando todos los latidos del corazón, haciendo exposiciones en todo el mundo, recolectaba, la gente iba y donaba sus latidos del corazón, y al final hizo una isla en Teshima donde alberga todos estos latidos. Entonces es como, a mí me gusta mucho la obra de Boltanski porque su inspiración es como capturar todo aquello que se desvanece y que no genera memoria. Y su obra está inspirada por las pérdidas de la guerra, por la pérdida de todas las víctimas de violencia, por supuesto del holocausto. Su padre es de familia de origen judío, y bueno, en muchas de sus narraciones recuenta como mucho tiempo su padre se tenía que esconder debajo de las duelas para que no lo detectaran y no lo mataran. Y bueno, eso hizo una obra de él que se encarga de memorializar, pero todas las víctimas de guerra, todas las víctimas son las gentes que mueren en condiciones no muy humanas, ¿no? De hecho, es muy interesante porque Christian Boltanski,
una de las últimas frases que hizo era que se preguntaba por qué estas situaciones de los genocidios seguían continuando, todas estas cuestiones de persecución, y hacía referencia a la diáspora siria, de por qué seguía sucediendo todo esto, lo que sigue sucediendo actualmente, ¿no? Él ya no vive, pero estoy segura que se hubiera manifestado contra todo lo que está pasando actualmente en el mundo. Y bueno, esta isla que hace con los nativos del corazón es paliativo hacia la muerte, pero también es un fracaso para él. Y bueno, los invito a que lo lean. La verdad es que es un artista interesantísimo, Christian Boltanski, que hace, al final, decide que su archivo de corazones es un fracaso, porque nunca va a poder contener a la humanidad, y que toda colección de lo que sea es un fracaso, porque todo, al final nada preserva la memoria. Todos vamos a, incluso él, que es una gran artista, sabe que en algún momento va a ser olvidado. Entonces habla de la finitud de la vida y de la imposibilidad de permanecer ni por medio de rastro de memoria, ni por medio de obras, y no importa tu clase social, si eres rico o pobre, todos te van a olvidar, tarde o temprano. Y bueno, Habitat es un libro que expone al latido del corazón como una señal que es a la vez física y espiritual, misteriosa y mundana, privada y pública, como memoria y olvido, como algo mecánico y emocional y a veces estable, y en otras ocasiones como algo que no puedes controlar, ¿no? que se sale de tu corazón, que no puedes controlar tu palpitación. Y es un signo que nos habla de la finitud de la vida, pero también de su carácter conectivo con el cosmos, con otras especies, con nosotros mismos. Y es un libro que en realidad, como los latidos del corazón mismo, genera diferentes tipos de conexiones, tanto emocionales, tecnológicas, y bueno, está accesible en Open Access si ustedes lo quieren leer. Actualmente sigo estudiando los latidos del corazón y la respiración desde muchos enfoques. Estoy haciendo un segundo libro con otro enfoque sobre el tema. Y bueno, sería todo por mi parte para contar. No sé si tienen preguntas. ¿Algún comentario? Yo no escuché bien las últimas dos secciones. ¿Era vigilancia? ¿Y cuál era la última? No escuché. ¿Las secciones del libro? Sí, estaba La primera se llama Mediciones, que es sobre una genealogía de cómo surgen los instrumentos científicos de medición cardíaca, y cómo hay pasa de lo colectivo y del tacto a la distancia y el instrumento. Después las otras secciones son sobre artistas más contemporáneos, y la primera es sobre el espacio, que tiene que ver con cómo los latidos del corazón, a pesar de que están dentro de tu corazón, pueden transferirse a otros espacios, a otras galaxias, o sea, por medio de los astronautas, por ejemplo. Y también ahí estudio cómo los latidos del corazón se inserta en todo este imaginario de ciencia ficción, porque hay muchas películas que no sé si tal vez no la han visto porque está muy vieja, pero E.T., ¿saben quién es E.T.? Bueno, si se acuerdan, E.T. tiene un corazón que se ilumina, y su dedito está en sintonía con su corazón. Entonces, de hecho, en los años 60, 70, 80, la ciencia ficción hizo mucha referencia a los latidos del corazón, porque también
estaban todas estas documentaciones del viaje a la Luna, y si no creo que las hayan visto, pero durante el viaje a la Luna la narración hablaba mucho de los latidos del corazón, se empezó a ver beat del electrocardiograma, y empezaban a narrar, bueno, Neil Armstrong, su frecuencia cardíaca está aumentando, o sea, había una cronología de los latidos. Entonces, también surgen muchas cosas como el Golden Record de Carl Sagan, también tiene un latido. Entonces, en este capítulo hablo de todo este imaginario sobre el espacio, que tiene que ver con los latidos, y sobre artistas como Pauline Oliveros o Eliane Radish, que es una artista compositora sonora que hace piezas que tienen que ver con los latidos, pero que conectan con el cosmos, ¿no? El segundo es electricidad, y ahí abordó la condición eléctrica del corazón, porque es una señal electromagnética. Entonces ahí hablo de artistas de la vibración. Hay un artista que se llama Heinz Alemán, que hace muchas piezas con cardiogramas que tienen que ver con la vibración y la luz. Jean Dupuy, este artista que está acá, es uno de los primeros artistas que hizo una instalación que traduce los latidos del corazón en una escultura. Es una pieza de 1968, 68. Él es uno de los primeros artistas que hace una pieza utilizando los latidos del corazón. Es una historia muy larga, no se los voy a contar, pero bueno, en Estados Unidos empiezan a surgir todo un movimiento de artistas que estaban haciendo cosas con tecnología, y él había una convocatoria, y él fue de los que aplicó y logró hacer esto, que es la visualización del latido del corazón, cuando muchos otros ingenieros de Bell Laboratories lo habían intentado, Billy Kruger en específico, pero no lo había logrado. Entonces se gana en la amistad de muchos del mundo artístico, porque él sí lo logró. Pero bueno, es una pieza importantísima esta. Estudio varias piezas de Jean Dupuy, él hizo varias piezas que combinan la luz con los latidos, porque una de las manifestaciones más comunes es traducir, más fáciles es traducir el latido en luz. O sea, por ejemplo, lo que hace Luzano Hemmer, ¿no? O sea, pero bueno, lo que hace Luzano Hemmer no es nada nuevo. O sea, hay artistas, como les estoy demostrando, que desde los años 60 están haciendo eso, ¿no? Y eso es algo que es importantísimo, ¿no? De este estudio, que es, muchas veces creemos que lo que vemos en las exposiciones de tecnología son cosas nuevas. No, son cosas que han estado estudiándose, experimentando desde hace décadas, ¿no? Entonces, más que décadas, y si te vas a una genealogía, digo, la ciencia y como les dije antes, el arte y la ciencia en el siglo XIX y mucho antes estaban muy ligadas. O sea, de hecho, el que inventa el espigmógrafo, Etienne Marie, hacía fotografía, y era el antecedente del cine, ¿no? Entonces, los científicos estaban muy enlazados con el arte. Entonces, lo que hago es una genealogía de cómo el arte y la ciencia han estado ligados desde hace mucho en esta parte del eléctrico. Entonces es James Mack, Jean Dupuy, Mark Boyle y Joan Hills, que son unos artistas escoceses que hacían unos performances loquísimos. Hacían una serie de performances que se llamaban Soleil Lumière, y bueno, eran light shows, los hacían en bares. Entonces lo que hacían ellos era que se conectaban como micrófonos y empezaban a hacer cosas asquerosas como vomitar, y entonces se medían los latidos del corazón, o incluso tenían actividades sexuales. O sea, es muy interesante este performance. Es un poco mecánico, generó mucha controversia en UK. Y bueno,
ahí en lo eléctrico también hablo de Diana Domínguez, una artista brasileña que les digo, porque ella lo que hacía era utilizar la tecnología para hacer electrotrances. Entonces, eso era su objetivo, mezclar el conocimiento originario de las Amazonas y con la tecnología. Entonces era utilizar las tecnologías digitales como herramientas de mediación chamánica, ¿no? Después está el tiempo. En el tiempo analizo obras de Alan Capro, de Julieta Aranda y de Sasaki. Sasaki es el artista japonés que les enseñé. A Julieta Aranda ha hecho muchísimas piezas con nativos también. Una de sus piezas más importantes y una de las más significativas, y creo que de las que ha aportado más a la historia de los latidos, es el reloj que tiene el Guggenheim, que las manecillas se mueven acorde con su registro cardíaco. Tiene muchas otras piezas, ahí están mencionadas. Después está las siguientes secciones: trasplantes, y es esta cuestión que les decía de cómo el corazón, cuando tú lo trasplantas, pues lo que importa es el latido. Un corazón que no late, que no irradia sangre, se vuelve blanco. O sea, por eso los especímenes que tú ves no sé, en los museos de historia natural o de medicina, pues son blancos y amarillos, ¿no? Un corazón que está vivo es un corazón que late. Y bueno, aquí analizo unas obras de Brian O'Doherty y de Kathleen Richards. Y bueno, analizo como un trasplante de corazón. O'Doherty hace un trasplante de una serie de piezas que hacen un retrato de Marcel Duchamp. Para hacer estos retratos, él era médico. De hecho, O'Doherty fue de los primeros en hacer una pieza con latidos del corazón en 1966, y el beneficio que tenía es que él era médico de origen, él estudió medicina, y de repente hacía arte también, y un día decidió pues como que no, su onda no era la medicina, como que no era muy buen doctor, y no era tan buen doctor que cuando va y le mide y le toma el electrocardiograma a Marcel Duchamp, no se da cuenta que tiene un padecimiento cardíaco. O sea, se entera años después, cuando estaba en una conferencia, se entera de que un colega le dice: oye, pero ¿cómo si estudiaste medicina no te diste cuenta que ahí en el B1 y en el B3 hay una variación arrítmica? Y el otro: pues fíjate que yo ya no veía la medicina, yo estaba más interesado en el aspecto artístico. Entonces mi conocimiento médico fue nublado por mi interés artístico. Es una historia muy interesante, la de Brian O'Doherty, y Kathleen Richards es una artista canadiense muy importante. Y bueno, ella hizo varias piezas con referencia a los trasplantes de corazón. Una de las condiciones del trasplante de corazón es que una de las características es que la gente siente que se transfiere la personalidad y la identidad de la otra persona. Entonces ella hace piezas que relacionan los latidos y cómo es esa sensación de sentir algo extraño cerca de ti. Entonces muchas de sus piezas son sobre esta cuestión de los trasplantes como algo extraño, ajeno, pero también que puede estar cerca. Y luego la siguiente sección es sobre vigilancia, y ahí hablo de Teresa Burgar, que tiene no sé si conocen esa pieza, que es un retrato hecho con diferentes cardiogramas, fonocardiogramas, fotografías de ella, como si fuera de registro carcelario, de frente, de lado. Y la otra artista que abordo es Mona Hatoum. Mona Hatoum es una artista que nació en Líbano, pero no se considera libanesa porque su familia era palestina. Entonces, cuando ella vivió en Líbano, pues los palestinos no necesitaban papeles porque era un problema, no los querían integrar
a la sociedad libanesa. Entonces ella sale del Líbano y se va a UK, pero ya se queda ahí porque empieza la guerra civil en Líbano. Pero ella nunca, aunque nació en Beirut, nunca se consideró libanesa, porque a su familia nunca la aceptaron y le dieron papeles. Entonces es una artista que se considera a sí misma palestino-británica. Toda su familia es palestino-cristiana. Y ella hizo ha hecho piezas sobre los mecanismos de vigilancia médicos y usa muchas piezas con latidos del corazón. Y después está Rafael Solano Kremer, que ya platicamos que usa obras biométricas. Y la última sección es la de regeneración emocional, de la regeneración física. Y ahí abordo a Yoko Ono, una artista que ha usado muchísimo en su obra Latidos del Corazón, que encuentran su origen en su libro Grapefruit, y si no lo han visto es una joya, uno de los grandes libros de arte contemporáneo. La verdad es que sí, para mí ese libro es importantísimo. Y bueno, ella hace muchas piezas con latidos que tienen que ver, que conjugan lo asiático con lo occidental, la auscultación, y también generan muchas obras sonoras que incluyen latidos. Después hablo sobre Linda Montano, que es una artista que es conocida por el movimiento de la resistencia, Endurance, y ella usa latidos del corazón también en muchas de sus piezas y lo usa básicamente como terapia. La historia de Linda Montano es muy interesante. Es una artista que sufrió de abuso sexual, entonces mucha de su obra está relacionada como un fenómeno terapéutico de cómo sobrellevar, cómo curarse a sí misma de todas estas diferentes problemáticas que vivió en su existencia. Ella era pareja de Paulino Oliveros por muchos años, entonces es una artista muy interesante, y al final acabó con Christian Boltanski, el concepto de la impermanencia, la permanencia, impermanencia y la finitud de la vida. Yo tengo una pregunta. En esta exploración sobre los latidos, ¿tú en tu investigación has podido escuchar tu propio corazón? Sí, claro. ¿Y eso cómo, digamos, se puede trasladar en este estudio amplio que nos estás compartiendo? ¿Cómo sientes que puede encajar en estos diálogos con los artistas o conversaciones que has podido? Pues para mí, estudiando esto, obviamente, pues es algo que resultó necesario. Me fui a hacer un electrocardiograma sin estar enferma. O sea, fui, pagué un electrocardiograma y quise ver mi propio latido, ¿no? También, obviamente, me he hecho muchas. Digo, ahora ya es muy fácil tomarte un registro de latido con un celular. Entonces, también escucharlo, ¿no? O sea, un electrocardiograma. Sí, todas estas experiencias, creo que hay algo que es bien importante. Para mí esto ha sido, pues, para mí escribir es un viaje. Y todo esto ha sido un viaje que tiene que ver con una cuestión histórica, pero también es un viaje personal. O sea, escribir un libro es un viaje, es viajar a otros lados. O sea, para mí escribir es irme, puedo ir al espacio, es estar sentada en un lugar y poder ir al espacio. O sea, me fui a la luna. O sea, te puedes ir a una parte importante para mí también que tiene que ver mucho. Yo he vivido en muchos lados. Hay muchas cosas que son, no sé si a ustedes les pasa, pero tal vez cuando tengan una trayectoria de muchos años se van a dar cuenta que todo lo que hacen tiene algo autobiográfico, aunque no quieran. Hay algo de ti que siempre va a expandirse hacia lo que haces. Y bueno, este libro tiene una cuestión de que abarca artistas de muchos lados que yo me he encontrado en los diferentes lugares que he ido, ¿no? Hablo de artistas por ahí, aunque son los artistas que menciono,
dentro de los textos hablo de otros artistas, ¿no? Para hacer asociaciones. Y bueno, la cuestión personal, pues obviamente tiene que ver con el autoconocimiento, o sea, el latido del corazón. No puedes conocer los signos vitales de los demás sin hacer autoconciencia de lo tuyo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Creo que atrás había una. ¿Nos podrías dar un panorama muy general sobre el 2015, o no sé si está dentro de tu investigación, como más bien después de la pandemia, si estás investigando algo sobre ciencia y tecnología aquí en México, como nos puedes dar algunos ejemplos de qué está pasando aquí? Pues mira, después de la pandemia, te puedo hablar en términos generales, no tanto de aquí. La verdad es que yo vivo con un pie aquí y un pie afuera. Soy una persona que tiene un problema psicológico de nomadismo. Pero no, sí es un problema. Pero bueno, el caso es que yo creo que a nivel mundial, después de la pandemia, la gente empezó a darse cuenta de la respiración, obviamente, ¿no? O sea, la gente daba... Lo que pasa es que la única manera en la que piensas en tus latidos y en tu respiración es algo que das por sentado, porque no lo sientes. Cuando tú estás aquí, estás latiendo, respiras, no te das cuenta. La única manera en la que tú te vas a dar cuenta que eso existe es cuando estás en estado de enfermedad, cuando no puedes respirar, cuando se te agita el corazón porque corriste, o porque te asustaron, o porque tienes ansiedad, ¿no? O sea, una de mis teorías de que me gustan los signos vitales es porque soy una persona ansiosa. O sea, soy muy consciente de mi corazón, soy muy consciente de mi respiración. O sea, soy una persona muy nerviosa, soy nerviosa, ¿no? Entonces creo que esa conexión con mi cuerpo y con mi ansiedad y con eso, de alguna manera, sembró tal vez mi conexión o mi sensibilidad al tema, ¿no? que vino desde mucho antes que si quisiera la gente pensar sobre la respiración, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que a nivel mundial la respiración se volvió algo interesante. Hay estudios sobre la respiración. Este es el primer estudio sobre los latidos del corazón, pero puedo decir, porque o sea, no hay otra cosa. O sea, es un estudio genealógico, es el primero, va copiado por el MIT, por todos los reviewers, que no había ningún libro como este, ¿no? La respiración es un tema que ha estado más en contacto. Yo creo que tiene que ver porque también la respiración es algo que es más detectable. Porque la respiración, cuando tienes que gripar, pues sientes que no respiras, ¿no? En cambio, los latidos es algo que siempre está ahí, pero como que no te das cuenta mucho, no tienes esa conciencia del latido todo el tiempo, ¿no? Creo que hay muchos artistas que están haciendo cosas con respiración en todos lados y hay una conciencia más como de lo corporal y de lo corporal con respecto a lo ambiental, ¿no? Eso es lo que creo. Primero, felicidades. Yo soy bastante escéptico de la relación del arte contemporáneo con tecnología. Esto es bastante interesante. Y creo que mi pregunta va un poco a justo esto que estaba diciendo de cómo la relación de tú como historiadora con la obra de energías. No creo que lo más normal es que un historiador se alinee con una genealogía para extenderla, contradecirla, etc., ¿no? Pero creo que lo que tú estás haciendo es más construir una genealogía, ¿no? Como esta cosa que dices, que es la primera investigación de este tema que es como tan cercano a nosotros mismos, pero que no había sido estudiado, ¿no? Entonces es como, y al mismo tiempo tampoco es esta cosa ni vanguardista ni teórica de crear un nuevo concepto para arropar algo, ¿no? Creo que estás haciendo algo distinto, ¿no? Entonces creo que un poco mi pregunta va como en cómo ha sido la búsqueda de esta cosa que estaba pero no estaba construida, ¿no? Como que tú tuviste esa chamba y hasta esa responsabilidad de cómo ir marcando parámetros desde lo más obvio del corazón, con la luz, etcétera,
hasta ir ampliando los latidos del corazón a un sinfín de, no un sinfín de temas, pero unos temas que van escapando a la realidad. Ok, sí. Pues fíjate que yo también soy escéptica de las relaciones del arte y la ciencia, la tecnología. Pero algo que me pasó, y es anecdótico, cuando yo me fui a estudiar a Austria, a este programa de artes y medios, donde han salido, tuve unos profesores muy importantes, Oliver Lam, Jussi Parikka, Lehmann, y tuve a los grandes estudiosos del arte y la ciencia. Algo que me molestaba cuando iba ahí, yo venía del mundo del arte contemporáneo, entonces yo decía, ¿por qué separan el mundo del arte y la ciencia y el arte digital y el arte contemporáneo cuando es arte? Yo todo el tiempo decía, es que es arte. O sea, ¿por qué arte y ciencia y arte digital? Es New Media, está el club del New Media, tenemos el club a la izquierda tenemos el club del New Media, a la derecha los del club del arte contemporáneo. A mí me parecía como que algo, no lo entendía, o sea, yo en mi vida, yo lo veo todo como arte, ¿no? Entonces también parte de este libro busca conectar a artistas que son como Christian Boltanski, que es del mundo del arte contemporáneo, y encontrar cómo la genealogía de lo que conocemos como arte tecnológico siempre ha estado ligado con el arte conceptual. O sea, Yoko Ono, Fluxus, o sea, Alan Capro. El origen de los experimentos en arte y ciencia y tecnología que empezó Rauschenberg eran conceptuales. Entonces, esta separación entre arte y ciencia es algo que surge después, porque cuando empieza toda esta cuestión de las investigaciones de arte y ciencia, eran artistas que estaban haciendo también cosas conceptuales. Entonces, parte de esta investigación es unir diferentes artistas de diferentes lugares, ¿no? Y artistas que tuvieran algo que aportar a la manera de percibir, porque mira, tengo un archivo de cientos de piezas con artículo específico, o sea, de respiración tengo muchísimos, pero de latidos tengo cientos. O sea, de todos lados, modernos, contemporáneos, o sea, ¿cómo elegirlos? Pues obviamente eran artistas que habían aportado una nueva lectura y las obras tenían que tener conexión. Hace poco me contactó un artista cuando vio que había hecho este estudio y me dijo, ¿por qué no me quita mi pieza? Un artista de los 60, ¿no? Interesante, pero la pieza era demasiado básica. O sea, era él poniéndose un detector de latidos, un estetoscopio, y nada más hablando del espacio. Bueno, o sea, hay piezas más complejas, ¿no? Como la de Elian Radish o como las de Paulino Oliveros, las piezas tenían que tener una serie de capas y de layers que estaban aportando al discurso, ¿no? Y cómo, la verdad es que el proceso es muy intuitivo. O sea, hay muchas maneras de trabajar. En el arte no hay recetas. O sea, cada quien encuentra su propio camino. O sea, no hay una receta de, bueno, esto se hace así, asado. Yo trabajo de una manera muy intuitiva. O sea, hay gente, por ejemplo, tengo amigas, colegas con las que trabajo, estamos haciendo otro libro también que va a salir publicado, tal vez el año que entra en el MIT también, y ella es alemana. Bueno, tenía un board así con stickers y con mapas y yo la verdad es que no, yo no hago eso. Yo voy siguiendo mi intuición y hago conexiones mentales y empiezo es algo muy orgánico. O sea, al principio daba terror. Sí te digo que yo no veía ni pies ni cabeza. Entonces poco a poco como que vas encontrando cuáles son las piezas, cómo se enlazan entre ellas, cómo lo abordas. Lo más difícil para mí fue cómo estructurar los capítulos, por ejemplo, qué es lo que yo quería decir. De hecho,
esto parte de mi tesis de doctorado, pues, tiene otro índice. O sea, acabé mi tesis de doctorado porque tienes que acabar en determinado tiempo, tenía 3 años, y si no empiezas a pagar tuition fee, obviamente no voy a pagar tuition fee, o sea, tenía una beca, eso no es negocio, ¿no? O sea, no voy a ir a Australia a dar becarios mi dinero. Entonces, pues obviamente me tenía que apurar, y lo que hice fue, pues, buscarle, pero al final, como que yo siempre supe que no, ese no era el resultado final. La tesis es completamente, no es distinta, la mayoría de los capítulos vienen de lo que escribí en Australia, pero ya después tuve tiempo como que de repensarlo, agregué otras piezas que no me había dado tiempo de escribir, agregué lo de Diana Domínguez, agregué piezas que lo de Julieta Aranda me gustaba, por ejemplo, o sea, y empecé a encontrar como que, bueno, entonces hay que hacerlo como con las características de lo que es un latino, ¿no? ¿Cuáles son sus características energéticas, matéricas, simbólicas? Y pues es un proceso que es básicamente intuitivo y también que tiene que ver que tu cerebro, yo lo que descubrí en este proceso y lo que he descubierto es que aunque no trabajes, tu cerebro sigue trabajando y tienes que dar una distancia. Entonces llegaba un momento en el que regresaba y ya encontraba como que otras salidas, ¿no? Entonces tu cerebro siempre va a estar trabajando aunque no estés tú enfocado en eso, incluso en el ocio. El ocio es buenísimo. Es en el ocio en el que puedes tú conectar diferentes cosas, no forzando la mente, ¿no? Entonces sí, eso es un proceso bastante intuitivo y que básicamente era conectar lo New Media con lo contemporáneo y encontrar pues, nuevas lecturas. ¿Y de Alan Capro qué pieza es? Es la de Time Pieces, que es una pieza muy interesante, pero que para él fue frustrante. Digo, escribí un artículo ahí. Hay muchos artículos en mi website si quieren ir a verlos. No tengo todo ahí, la verdad es que nada más voy poniendo como que lo más reciente. Esa pieza de Alan Capro es muy interesante porque tiene que ver con esta cuestión interoceptiva. La interocepción es un proceso en el cual tu cuerpo se hace consciente de los latidos y tu cuerpo siempre está detectando tus latidos y tus signos vitales inconscientemente, porque tiene que ver o se le manda señales al cerebro. Entonces tu cuerpo siempre está conectando con el ambiente, con lo general. Entonces es una pieza muy interoceptiva en la cual él está muy consciente, Alan Capro, de que medirse el pulso, de hacerse consciente de la respiración, es una cuestión de conexión con los sentimientos y con el cuerpo, y tiene mucha influencia sobre la cuestión zen. Ya ves que él era muy afecto, todos los artistas de los años 60, 70 estaban interesados en zen. ¿Alguien más? Ya, excelente. Pues muchas gracias. Gracias.